Latinoamericana de la Catequesis del Buen Pastor. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener la primera de 3 sesiones de nuestro seminario para conocer al niño de los 6 a los 12 años, que en verdad muchas veces está también tan desconocido. Entonces le doy la palabra a Janet. Janet va a presentar a Graciela. Graciela allí es nuestra maestra hoy, el día de hoy. Janet, te doy la palabra. Bueno, voy a empezar yo, María C. Dale, perdón. Ya ahorita entra Janet, que tuvo un poquito de problemita. Bueno, pero igual, pues quiero saludarlos a todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Ayer tuvimos una jornada muy bonita con la compañía de Francesca, con Norita, con el lanzamiento de un nuevo libro que ha sacado a Coforec. Y hoy, pues como dice María C., tenemos esta gran oportunidad de tener este seminario y pues estamos muy contentas como de la aceptación y acogida que he tenido de parte de todos. Ayer precisamente en el tema que nos desarrolló Francesca, ella se basó en nuestra, como lo llamó ella, carta de identidad, es decir, nuestras 32 características de la catequesis del buen pastor, y habíamos pensado con Janet que hoy queríamos también, antes de presentar a Graciela, perdón, tomar estas características, especialmente la 1 y la 2, porque es lo que le da sentido a que estemos realizando este seminario. Nosotros sabemos que en la característica número 1 se nos dice el niño, en particular su vida religiosa, está en el centro del interés y del compromiso del catequista del buen pastor. Él observa y estudia sus exigencias profundas y sus manifestaciones según su edad. Las vive junto con él, según la enseñanza del Evangelio. Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Prepara las condiciones necesarias para que esta vida pueda ser vivida y desarrollarse. Y en la característica número 12 nos dice, para este fin, hace suya la visión del ser humano de María Montessori y por tanto la actitud del adulto hacia el niño. Prepara un ambiente que ayude al desarrollo de su vida religiosa, el atrio. Entonces pensábamos que esa frasecita que dice que para poder cumplir nosotros con ese servicio al niño y con ese compromiso como catequistas del buen pastor, es importante hacer nuestra la visión del ser humano de María Montessori, pues eso es lo que queremos con este seminario, que nosotros como catequistas cada vez más podamos hacer nuestra la visión del niño según María Montessori. Y para hacerla nuestra, pues está esas herramientas, y recuerdo mucho a Silvana Montanaro que nos decía la importancia de tener el amor y el conocimiento. Seguramente que todas las que estamos aquí amamos los niños, pero no es suficiente el amor, sino cómo ese amor debe estar guiado por el conocimiento y cómo conocer nos lleva a observar y observar nos lleva a conocer más. Entonces, con este servicio que nos va a prestar Graciela Egui, pues vamos a ampliar nuestro conocimiento del niño. Graciela es primero que todo catequista del buen pastor, o sea, tiene en común con nosotros ser catequista desde hace ya muchos años, y Graciela también es guía Montessori y forma guías Montessori. Entonces, pues qué mejor compañía que podamos tener que la de Graciela. No sé si Janet ya llegó, que también nos iba a decir algo de Graciela, pero estaba teniendo un poquito de problema para conectarse.
pero yo no sé, Graciela, si con esto que yo digo es muy poquito. Yo creo que es muy poquito. Tere, aquí Pero, estoy. bueno, Janet, es que no te veía. Entonces, si tú quieres presentar ya a Graciela para que podamos empezar ya y darle la palabra a ella. Claro que sí. Buenas tardes primero a todas y todos. Es para mí un regalo hacer la presentación de Graciela Egui. Ella es licenciada en educación, profesora superior de arte, autora de 3 publicaciones de su especialidad, formadora Montessori para niños de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 12. Como ya lo diría Tere, también es catequista del Buen Pastor, es mamá de 3 hijos, trabaja en este momento en el centro infantil para niños en situación de riesgo social en la comunidad de Lankiwi, en Bariloche. Dirige un campus virtual para la formación Montessori. Dirigir el campus virtual ha permitido que Montessori sea para todos. Y pues también tengo que decir con esa alegría profunda que nos concede vivir el Señor, que es docente nuestra, de algunos de los que estamos aquí, que hemos tenido la fortuna de recibir de ella muchísimo. También sabemos que vivió en Barcelona, que trabajó por muchísimos años allí en Barcelona, justamente con el Montessori, y que llega a su país con la firme y ardorosa decisión de que el Montessori sea una posibilidad para la vida de todos y todas. También me permito decir que la grandeza del alma humana que nos transmite en la formación, porque sí hay un conocimiento profundo, amplio, pero hemos encontrado, creo que las que hemos podido participar, hemos encontrado grandeza del alma humana de todo el equipo de mi campus Montessori. Así que te damos la bienvenida y estamos disponibles como cera blanda, Graciela. Janet Leguizamón es el coanfitrión ahora. Bueno, muchas gracias. Tere y Janet me presentaron muy bien, no faltaba nada. Quizás una cosa que sí podría agregar es que esta cuestión de Montessori, este interés por Montessori, me llegó a través de un hijo que tengo discapacitado y que anoté en una escuela muy extraña en ese momento, que fue la primera escuela Montessori que hubo en Buenos Aires. Y a partir de ahí empecé a descubrir, a pesar de que yo había dicho que yo no era maestra ni lo quería ser, dije lo mismo sobre la catequesis, pero se ve que no estaba muy segura. Y empecé a descubrir un mundo allí, primero en Chile y después en otros lugares. Eso no está descrito ni en mis formaciones ni en mis títulos, digamos, pero en realidad es el motor que movió mi interés y es un motor muy poderoso, el ver qué se puede hacer con el niño cuando a uno no lo conforma lo que veía. Entonces, dentro de la presentación, ese aspecto es muy importante, ¿no? La búsqueda de quién es el niño. Estos 3 encuentros que me invitan a dar, estas amigas de Acoforec tan queridas, están centradas en 3 temas que no son poca cosa. Y bueno, di muchas vueltas para ver cómo puedo desarrollarlos en 1 hora y media. Uno, el que vamos a ver hoy, que son los planos del desarrollo o periodos sensitivos o periodos sensibles. El siguiente, el del lunes, el de educación cósmica, y el tercero, el de normalización. Pero los 3 tienen 3 características. Son temas muy gorditos, porque, en primer lugar, porque son 3 temas fundantes. Montessori, desde el primer momento, pensó en estos 3 aspectos.
nunca pensó en una escuela sin ninguno de ellos. No son temas que le aparecieron después, sino desde el primer momento, son temas fundantes. En segundo lugar, porque los tres temas son como caras de una misma moneda, es como si fuera un cubo y cada tema es una parte de ese cubo. No es posible la normalización sin tener en cuenta la educación cósmica, no es posible la normalización sin tener en cuenta los periodos sensibles y así con los demás. Integran una misma realidad. Y por otro lado, por esas mismas razones, son tres temas identitarios de Montessori. Un ambiente que no incluye la educación cósmica o que no tiene a sus niños normalizados o que no tiene en cuenta los planes del desarrollo puede tener cartel de Montessori, pero no lo es. No importa si tiene todos los materiales, no importa si sus guías tienen título de una empresa o de la otra. Eso no lo dijo Montessori, lo digo yo. Disculpen la arrogancia, pero es realmente lo que pienso. Estos tres temas son identitarios de Montessori y por lo tanto son identitarios también de nuestra catequesis, ¿no? Tienen que estar presentes. Entonces vamos a empezar con el primero, para eso voy a compartir pantalla y mi idea es, voy a intentar desarrollar todas las facetas del tema de hoy, que son los tres, los planos del desarrollo, pero les propongo, dado que somos muchos, y aunque a mí me gusta algo mucho más participativo, me parece que va a ser más prolijo, si van anotando, si quieren en el chat, si quieren en una hojita y si no en la cabeza, aquellos aspectos que les llame la atención o que no habían reparado o que, aún sabiéndolo, les gustaría revitalizar en la vida de los atrios, en la vida familiar, si son familias de los niños de 6 a 12, que es en donde nos vamos a centrar. ¿Qué aspectos de estos por los que yo voy pasando les parecen fundamentales hoy con el niño que tenemos? Bueno, voy a compartir pantalla. Ya me dirán si ven el power que tenía preparado, si no me avisan. Ya se ve, Graciela. Bueno, qué alegría. Vamos a centrarnos entonces en conocer a este niño, sobre todo el de 6 a 12, y la mirada estuvo bien puesta cuando Acoforec me lo propuso, porque los niños de 6 a 12 son un poquito menos conocidos como rasgos identitarios que los de 3 a 6. Tenemos menos puesta la mirada allí. Vamos a empezar por un aspecto que es un poco tangencial respecto de los planos del desarrollo, que es la observación. Ustedes están viendo ahí un explorador con mochila, con gorro, preparado para ver qué se encuentra, sin saber muy bien, está en medio de la selva y sin saber muy bien qué se va a encontrar. Esa es la actitud que tendríamos que tener para observar al niño de 6 a 12, para observar a cualquier niño, ¿no? Montessori decía que el niño es un milagro, que es un misterio y que no podemos conocer todo lo que hay dentro de ese niño. ¿De dónde le sale a Montessori esa pasión por la observación? Bueno, como saben, ella era médica, pero además antropóloga, además estudió ingeniería, biología, y siendo médica se dedicó, bueno, hoy diríamos a la microbiología. En ese momento no existía esa ciencia así tal cual, pero había habido un avance tremendo con los microscopios. El microscopio se inventó antes, en el siglo XVII, pero hubo un progreso enorme con el lente. Y entonces lo que se vio es que lo que había en apariencia no era lo único. El microscopio y los avances del tiempo de Montessori permitió ver que había más allá cosas, más allá de lo aparente. Entonces, si bien al principio Montessori se dedicó a todo lo que la microbiología podía dar en relación a las vacunas, por ejemplo, cuando empezó su aventura pedagógica, se centró en esas experiencias con el microscopio y en qué se podía ver más allá de lo obvio. Por lo tanto, vamos a iniciar esta exploración con esta actitud de explorador o de investigador, que no sabemos muy bien qué es lo que vamos a encontrar, o que vamos a tratar de aguzar la mirada más allá de lo que es obvio. Porque en definitiva, observar qué es.
Yo puse ahí la etimología que siempre ayuda un montón a entender las palabras, ¿no? O es poner por delante. Y la desinencia servar quiere decir servir. O sea, servimos o ponemos por delante la observación. Antes de juzgar, antes de decidir, antes de tomar decisiones, observamos. Esta es una actitud frente al niño, de cualquier edad. Una actitud que implica no juzgar por comportamientos. Primero, observar. Esa observación es a la persona completa en distintas circunstancias, en distintos momentos, ¿no? Bueno, no me voy a detener ahí, pero sí puse ahí 4 notitas. El ver, el mirar, es natural. Si no somos ciegos o si no tenemos un problema en la vista, miramos de manera inmediata, sin intención. Pero el observar es cultural, porque depende un poco de mi mirada, de quién soy yo, de qué es lo que quiero mirar, en qué me quiero detener. Está mediado por mi persona y es intencional. Entonces, esta observación que les propongo es intencional, ¿no? Le pongo una intención. Vamos a observarlo con detenimiento al niño. El ver, con la mirada se nace, ¿no? Pero la observación hay que aprenderla, es un ejercicio. Si no la ponemos en marcha, no nos sale espontáneamente. Implica detenernos y mirar. El que observa no es el ojo, porque yo puedo mirar a los niños, pero no veo nada. Pero observa el sujeto, o sea, yo con mis prejuicios observo al niño. La observación del microscopio y la que nos propone Montessori es ver sin esos prejuicios, sin juzgar, sin decidir todavía. Primero observo, el último, primero observo y luego decido, cambio, opino. Esto le da al adulto un rol que básicamente es de profunda humildad, ¿no? No me paro sobre el niño y juzgo, sino que aprendo del niño. Esto no tiene nada que ver con no tener autoridad con los niños. Pasa por otro carril, ¿no? Bueno, ¿qué observó Montessori? Con todos esos aditamentos, ¿ella qué observó? Yo les puse ahí entre paréntesis, cuando ponía el paréntesis pensaba en Francesca y sus paréntesis. Los míos son bastante más modestos, pero paréntesis al fin. Em, para Montessori, la observación no es solamente una estrategia pedagógica, ¿no? Sino la base de su propuesta. Todos los periodos sensitivos se basan en la observación, en su observación, ¿no? Y eso es lo que le permitió romper con prácticas naturalizadas, con las prácticas naturalizadas de la escuela. La escuela iba por un carril, casi podría decir va por un carril, porque esas mismas prácticas naturalizadas son las que hoy tiene la escuela tradicional, ¿no? ¿Ella qué observó en el niño? Que el niño tiene una identidad propia, no que es un adulto en pequeño, que es esencial y trascendente, no que es solamente una cabeza o un cuerpo inquieto, sino que tiene inquietudes espirituales, que es capaz de autonomía y autocontrol, hoy diríamos autorregulación, para poner una palabra más acorde a los tiempos de hoy, que tiene una capacidad inagotable de trabajar. Ella dice, cuando pongo en bastardilla es porque son frases de ella, tiene hambre de saber, disfruta del trabajo, se revela mediante el trabajo. Este tema del trabajo lo vamos a retomar en educación cósmica y en normalización. Esa última frase, se revela mediante el trabajo, es esencial. El niño muestra quién es a través del trabajo. Si no trabaja, no sabe quién es. O sea que es una cuestión de identidad para el niño de 6 a 12. Otra cosa que observa Montessori es que hay una estrecha relación entre aprendizaje y movimiento. Ella llega a decir, no solamente, porque ahí esa relación entre aprendizaje y movimiento parece poco, le falta fuerza a esa frase, pero es eso, es relación. Pero es que ella llega a decir que si no hay movimiento no hay aprendizaje. No es solamente una relación, es casi una dependencia. O sea, un niño quieto no aprende. En el niño de 6 a 12, ahora en un ratito lo vemos, no es solamente movimiento físico, es movimiento intelectual. Por lo tanto, sin
diversas ideas, sin plantearle preguntas, sin dejar una puertita abierta y esperar a ver qué indaga, no hay aprendizaje. Si le doy todo hecho, si le doy solo respuestas, no hay aprendizaje. Si lo dejo quieto. ¿Mm? Eso quiere decir la relación entre aprendizaje y movimiento. Que tiene un maestro interior y por lo tanto todo esto da como resultado una mirada integral. O sea, ve a todo el niño. Es esa especie de iceberg que ella también usa esta imagen, en donde se ve una punta de niño, una parte de niño, pero nos queda gran parte sin ver. Ese es el misterio que hay que develar. Estudiando, entre tantas cosas que estudió Montessori, estudió la vida de los insectos, porque estudió biología, especialmente a este señor Hugo de Vries, que era un especialista, hoy diríamos genetista, pero en esa época no se estudiaba la genética tal como ahora. Él estudió, eran naturalistas, se llamaban naturalistas, ¿no? Él estudió genética, las mutaciones, hoy diríamos el ADN. ¿Mm? Y se centró en la metamorfosis de los insectos. Ese es el estudio de Hugo de Vries. Montessori toma ese estudio, yo puse ahí una mariposa, de gusano a mariposa, porque Hugo de Vries tiene un estudio sobre las mariposas, que es el que toma Montessori. Y Montessori estudia a Hugo de Vries, que dice que adentro del gusano, yo lo voy a explicar mal porque de biología no sé demasiado, pero el huevo de la mariposa lo ponen las hembras en la punta, en el extremo de la rama que toca el tronco. Pero ese gusano tiene adentro se llaman fotoperceptores, es decir, unas células que perciben la luz, y ese gusano se arrastra hasta la punta de la rama buscando la luz. Porque la mariposa, cuando recién sale de su capullo, lo que busca son las ramas tiernas, las hojitas tiernas recién nacidas que están en la punta, no al principio de la rama, no en el tronco. Entonces Montessori dice, si el gusano tiene esas células, esa capacidad para arrastrarse hasta la punta de la rama, ¿qué le pasa con esa capacidad después? Lo que está en verde abajo es lo que subrayo de la misma Montessori. Ella dice, la oruga no ha quedado ciega, no es que no le interesa más la luz, no queda ciega ante la luz, sino indiferente. La luz le interesa muchísimo al gusano porque necesita ir hasta la punta de la rama. Pero una vez que el gusano se convierte en mariposa, ya esa sensibilidad no la necesita más. Ustedes se dirán, trabajando en un atrio, ¿por qué nos importa el gusano y la mariposa? Ahí vamos. Montessori dice que esos niños de cada periodo sensitivo tienen atracciones irresistibles, como el gusano tiene esa atracción irresistible a caminar por esa ramita hasta la punta. Y dice así, en El niño del secreto de la infancia, un niño aprende las cosas en los periodos sensitivos que se podrían parecer a un faro encendido que ilumina interiormente. Esta sensibilidad permite al niño ponerse en contacto con el mundo exterior de un modo excepcionalmente intenso, y entonces todo le resulta fácil, todo es entusiasmo y vida. Cada esfuerzo le representa un aumento de poder. Luego sobreviene la torpeza, la indiferencia y la fatiga. Es decir, para Montessori, si nosotros aprovechamos esa ventana de oportunidad, esas atracciones irresistibles que se dan en determinado periodo, al niño todo le resulta fácil, todo le resulta entusiasmo y vida. ¿Qué le pasa con esas atracciones irresistibles cuando cambia la edad o cuando cambia el periodo sensitivo? No es que desaparecen, pero se van apagando de a poquito porque ya no las necesita. Les pongo un ejemplo a los que sean padres o madres. Podemos ver un niño aporreando una olla con una cuchara de madera o sacando las cosas de la cocina por un periodo. De un día para el otro, el niño ni le interesan más los cajones ni las ollas, ya le interesa meter en agujeros pequeños, o le interesa el ruido que hace el papel, o le interesa correr porque empezó a caminar y ya no quiere estar sentado explorando. Bueno, cambió su periodo sensitivo. Ahora el faro está puesto en otro lado.
Entonces va a ser muy importante entender dónde tienen el faro, dónde tienen esas atracciones irresistibles los niños de cada edad, porque nos van a dar muchas herramientas para entender lo que les interesa y para que nuestros atrios, nuestras familias, nuestras escuelas respondan mejor a sus necesidades, porque ese periodo sensitivo donde hay determinados rasgos van a resultar irresistibles para el niño. Cuando se les pase ese periodo, ya no, eso va decreciendo, no desaparece, pero va decreciendo. Se van superponiendo. En cada niño a veces eso que va desapareciendo es a distinta edad o en distinto momento. Ella hace este esquema. Bueno, hace dos esquemas, vamos a ver los dos. El primero que hace es este. En 1950, imagínense que la primera escuela que se abre es en 1907, San Lorenzo, así que ya habían pasado unas décadas para poder hacer esta investigación. Ella divide los planos del desarrollo en 4 triángulos, 2 rojos, como ven, y 2 azules. Los 2 rojos son periodos explosivos, en donde todo pasa muy rápido y de manera intensa. Los 2 azules no es que no pase nada. En esos periodos que ella representa con triángulos azules, se asienta, se sistematiza lo anterior, lo que pasó en el periodo anterior. Cada triángulo tiene un punto álgido, un punto de máximo desarrollo. En la infancia son los 3 años, en la niñez son los 9, en la adolescencia los 15 y en la madurez los 21. Si aquí hay maestros jardineros o maestras jardineras y han tenido sala de 3, saben que es muy distinto la sala de 3 que la de 2 o la de 4. Pasan cosas que en las otras salas no pasan. En 9 años, un cuarto grado, lo mismo, es como un año bisagra, donde el niño adquiere un montón de destrezas y lo que antes lo entretenía lo aburre. Lo mismo pasa en un tercer año del secundario, lo mismo pasa a los 21 años. Cada triángulo tiene una edad de máximo desarrollo. ¿Cuáles serían los rasgos de esos periodos sensitivos? Cuando hablo de rasgos, es que los observó a esos rasgos en muchos niños de muchas culturas, muchas edades, muchos niveles socioculturales. Por eso ella dice que estos rasgos sensitivos se manifiestan en los niños de manera universal, porque suceden en todos los niños, quizás con alguna pequeña diferencia de edad, pero en todo ser humano los observa. Estos periodos sensitivos guían y ayudan al adulto. Suelo subrayar con color o con negrita las palabras que sintetizan ese párrafo. Es para ayudarme a mí y quizás en la lectura a ustedes también, como a ser subrayados, ¿no? Estos periodos sensitivos también ayudan al desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo le doy al niño justo lo que en este periodo sensitivo aprende con pasión, si yo respondo con el ambiente a eso que al niño le interesa, voy a ser mucho más eficiente en cualquier ámbito. Lo que el niño aprende con esa pasión no produce ni cansancio ni agobio, produce satisfacción. Por eso esta pasión por el trabajo, si es que ese trabajo responde al periodo sensitivo en cuestión. Son observables. Es decir, yo desde afuera puedo observar que el niño atraviesa un periodo sensitivo o el otro, sabiéndome las características, ¿no? Y son observables porque veo que el niño tiene una motivación interior para hacer una cosa o para hacer la otra. Están activos antes de ser observables. Esto es muy importante. Quiere decir que el niño, por ejemplo, vamos a ponerlo en ejemplo para que no quede como una cosa teórica. Si yo hablo, por ejemplo, de la explosión del lenguaje y el niño va a decir su primera palabra, hace por lo menos un año que el niño, como con una parabólica, absorbió todas las palabras de su entorno. Si ese entorno es pobre desde el punto de vista lingüístico, va a tener menos bagaje de lenguaje. Si ese entorno es rico, va a tener mucho más. Por lo tanto, si están activos antes de ser observables, yo tengo que alimentar antes de que suceda.
tengo que estar preparado, ¿no? Y preparar ese ambiente para que cuando ese niño esté en ese ambiente responda a su necesidad. Entonces, pongo otro ejemplo. Si mi ambiente es estático, cuando ese niño necesita movimiento y alguna disrupción va a haber, se va eh, a chocar con algunas cosas, o a lo mejor muestra enojo o no tiene ganas de trabajar, ¿no? Entonces, esas conductas se manifiestan cuando algo en el ambiente no responde a sus necesidades, a estas necesidades que son irresistibles. Son subconscientes, me comí alguno, desaparecen o disminuyen. ¿Por qué? Por un entorno pobre de estímulos o porque deja de ser necesario para su desarrollo. Entonces pueden desaparecer o lo puedo incrementar. Son subconscientes, el niño no hace nada para tenerlo. Y cada plano prepara el siguiente, o sea que las falencias del plano anterior van a repercutir en el siguiente. Montessori al año hizo en Roma este otro gráfico, que para mí es mucho más lindo. Por empezar, porque es más estético y a mí que me gusta el arte, me gusta más, pero además porque es más cierto, porque es más orgánico, porque es más verdad esto que ella dibuja, que se llama el gráfico del bulbo. Dibuja un bulbo como si fuera el de un tulipán o cualquier planta de bulbo, en donde hay un centro negro que ella nombra como nébula o nebulosa. En esa época ella también había trabajado mucho en astronomía y entonces se había descubierto que en la esfera celeste estaban las nebulosas, que eran estos conjuntos de polvos cósmicos que nadie sabía muy bien de dónde venían. Entonces ella llama nébula a ese interior más privado, más profundo del niño, del cual no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahí están los dos periodos rojos. El primero, la primera parte, sección roja que ven, de 0 a 3. La segunda sección que ven roja es de 12 a 18. Esa sección roja se va transformando en verde. Ahí veo como algo mucho más parecido a lo que sucede, porque no tiene un límite como en los triángulos, que era mucho más esquemático. Ese bulbo se afina, que no quiere decir que no pase nada, que ese periodo de 6 a 12 es el que nos ocupa, ¿no? Y después está la pubertad, que tiene algo de verde y algo de rojo, que está muy interesante porque es esa transición entre la niñez y la adolescencia. Hay algunos indicadores abajo, porque acá enriqueció mucho el gráfico, porque puso una X grandota, que es esta convicción que tenía Montessori de que el niño es un misterio. No sabemos quién es y quién va a llegar a ser, por eso ella decía, el niño es el padre del hombre del mañana, porque yo estoy educando a ese señor o ese adulto que va a ser en unos años. Entonces, lo que yo haga va a tener una repercusión definitoria, tanto como familia, como escuela, como catequista. Es más, en uno de sus libros, ella tiene una frase ahí em, que a mí siempre me interpela, porque dice, ¿qué hiciste con los niños que te confié? Como si Dios nos pudiera preguntar, ¿qué hiciste con los niños que te confié? Esa pregunta a mí siempre me interpela, ¿no? Abajo hay una parte que no la iba a describir, simplemente la nombro, donde se ve distintos referentes que para ella fueron referentes, ¿no? En el preescolar Froebel, la preparatoria, en el primario Pestalozzi, eran pedagogos de la época que para ella fueron referentes y que aportaron un montón a su propuesta, ¿no? A Herbert era un naturalista de la época y arriba en universidad, en realidad para ella se conforma ya el ciudadano, ¿no? Esto lo hace, este esquema en Roma en 1951. Montessori nunca se caracterizó por decir cosas livianas, más vale, tiene varias frases que son como difíciles de digerir o muy poco políticas. Entre ellas está esta: el mundo de la educación es una especie de isla donde los individuos separados del mundo se preparan para la vida permaneciendo extranjeros a la misma. O sea,
Si yo en una escuela desconozco, o en un atrio, o en una familia, desconozco la naturaleza de este niño, ¿no? De cualquier niño, pero de este, me estoy refiriendo al de 6 a 12, ese niño está como separado del mundo, le estoy dando un currículum despojado de alma. Es lo que para mí pasa en la escuela, se le da contenidos, pero he sacado el alma de todo ese niño integral, ¿no? Entonces esto cabe preguntarnos, ¿quién es el niño? El que tenemos ahora, el de 6 a 12. ¿Cuáles son las necesidades de este niño real? No el que tuvo Montessori, el que tenemos ahora. ¿Y cómo podemos responder mejor a las necesidades que este niño trae? Porque también podríamos decir, bueno, a lo mejor Montessori tuvo otros niños más quietos, más tranquilos, menos, em, con los límites menos expandidos, más obedientes, ¿no? Estos niños que tenemos hoy, pero la invitación de Montessori es observar a estos, a los que tenemos ahora. Entonces, en virtud de estas ventanas de oportunidad y de atracciones irresistibles, nos vamos a centrar en este periodo de 6 a 12 con las características que tiene, bueno, que María Montessori descubre en estos niños de 6 a 12. Y como si los pusieran en el microscopio, vamos a compartir los descubrimientos que ella hizo sobre ellos. Y vamos a ver 3 planos. Yo los separé o traté de agrupar estos rasgos en 3 planos. Uno es el aspecto intelectual, nos vamos a centrar en la abstracción, que es un proceso, ¿no? En camino a la abstracción. Un segundo aspecto, el cultural, o la apertura a la cultura, o la inserción en la cultura. Y un tercer aspecto, el afectivo, social y trascendente. Entonces vamos a ver rasgos de ese niño de 6 a 12 en cada uno de esos 3 planos. No les dije, o creo que no les dije al principio, pero si ustedes quieren ir escribiendo en el chat alguna reflexión o alguna pregunta, a lo mejor o Janet o María C o Adriana o Tere, después pueden ir sintetizando por si quedara algún tiempito para alguna pregunta o algún comentario. Vamos con el primero, que es el aspecto intelectual. Ya sabemos que el niño de 3 a 6 tiene una mente absorbente, ¿no? Como si tuviera una gran esponja que absorbe todo alrededor. El niño de 6 a 12 tiene una mente razonadora. Quiere decir que le interesan las causas, las consecuencias, va a buscar razones, va a preguntar, quiere saber el cómo y el por qué. Esto nos lleva a un niño muy curioso y por lo tanto le va a interesar indagar, investigar, preguntarse. Tiene una enorme búsqueda intelectual y por lo tanto el adulto que lo acompañe en cualquiera de los ámbitos, en el hogar, en la escuela o en un atrio, em, va a tener que preparar su ambiente porque van a aparecer preguntas frente a las cuales tiene que responder, van a aparecer debates o le va a interesar diversidad de fuentes, le interesan las opiniones contrastantes o diversas y un adulto coherente que sepa dar razones. Esta mente razonadora y esta curiosidad muchas veces pone al adulto en jaque, porque el niño de esta edad es especialmente muy sensible a cuando pensamos una cosa y sentimos otra, o cuando decimos una cosa con las palabras, pero no con los hechos. Entonces, la coherencia en el adulto que acompañe es muy importante. También tiene una gran imaginación. No necesita ver las cosas para poderse imaginar las realidades, aunque sean lejanas, en tiempo o en espacio. Necesitan experimentar con la mano, con la cabeza, con el cuerpo. Experimentar por sí mismo, con autonomía. Montessori tiene unas frases muy, muy claras. Ella dice que ella adivina que el niño pequeño, el de 3 a 6, pide, ayúdame a hacerlo por mí mismo, pero que el de 6 a 12
pide, ayúdame a pensar por mí mismo. Ahí está esa mente razonadora que Montessori distingue en los niños de esta edad. Esto de que necesitan experimentar y descubrir significa que necesitan hacer y decidir por sí mismos, hacer manualmente. Los que somos docentes, estamos muy acostumbrados a ver que el niño de 3 a 6 haga, amasa, hace cosas de cocina, un taller de cocina, construye, mete, hace encastres, dibuja. Pero en primer grado parece que nos cambiaron al niño y de un mes o de diciembre o de cuando termina el año lectivo a 2 meses después o 3 meses después, eh, parece que el niño se nos transformó completamente, lo encerramos atrás de un banco y tiene que escribir en un cuaderno. Y ese niño de 6 o de 7, de 8, de 10 y de 12 necesita hacer con las manos. Ahora vamos a ver en un ratito, para que esto no sea como un monólogo, vamos a ver algunos ejemplos, algunas imágenes de ambientes o de actividades o de dibujos de chicos donde les pido el ejercicio de reconocer estos rasgos que estoy describiendo, ¿no? Tienen un profundo interés por el tiempo y la historia. Entre 6, o sea, los niños de casa de niños, entre los 3 y los 6, el interés es más por ubicarse en el tiempo. En cambio, de 6 a 12, el interés es por ubicarse en el tiempo, ¿no? De 3 a 6 en el espacio, de 6 a 12 en el tiempo. Ese interés de ubicarse en el tiempo lo vamos a ver manifestado de muchas maneras. Lo que describí hasta ahora, si ustedes piensan todas las maneras todos los materiales en el atrio que tenemos que responden a estas necesidades son un montón. En una escuela Montessori, por ejemplo, hay un espacio muy importante que es la biblioteca, que ya no es una biblioteca pequeña con algunos libros, sino una biblioteca nutrida, clasificada por áreas, con un sillón, unos almohadones, a veces hay puff, una mesita ratona parece de una casa, parece más propio de una casa esa imagen, ¿no? No de una escuela. Es un lugar cómodo, pero de intimidad. Ahí no pueden ir 5, 7 niños, ahí van 2, hay una silla y hay un sillón, más de 2, no, ¿no? Entonces hay allí una serie de libros que responden a esta curiosidad o necesidad de indagar o en profundizar. Algunos están con el lomo, pero hay otros que están de frente para que se vean con claridad. Esos libros que se ven de frente rotan. En general se suelen poner veladores para dar esa sensación de intimidad. Entonces, el ambiente tiene que tener algún aspecto, algún lugar que responda a esta curiosidad. Esta es una imagen del atrio en el que trabajo. Bueno, esta es una de las tiras. Si estuviéramos en una escuela Montessori, ahora vamos a ver alguna otra tira, pero es muy frecuente ver a estos niños deslumbrados por la historia. Esto es lo que les pasaba. El chico de verde me preguntó dónde podía comprar una de estas, una de las tiras, con el trabajo que cuesta, ¿no? Como si pudiera tener una en su casa. Ese interés manifiesto, ¿no? De buscar, de armar cartelitos. Lo que hicieron esos 3 niños no tiene nada que ver con la presentación ni lo que yo hice antes. Construyen una forma personal de decir las cosas. No se circunscriben a repetir lo que yo les mostré. Hacen su propia historia, con una profundidad muy interesante y a veces con atajos que yo no contaba. Por ejemplo, el chico de verde se interesó en las cruces, las batallas, y quería saber cómo había sido la batalla de los romanos. Bueno, en fin, no era justo el punto, ¿no? Pero la imaginación les permite llegar a lugares que no sospechábamos. Y tuve que buscar materiales sobre estos interrogantes que desde luego se escapaban a lo que habíamos trabajado. Esta imagen no es mía, es de un ambiente Montessori. Ahí se había dado una línea
la línea del hombre en donde se ve cuando aparece el hombre, que es al final de la línea. Y este niño hizo, además de una factura muy sencilla, porque esto estaba dibujado con lápiz, un poco desprolijo, pero la pegó en la ventana porque le pareció fantástica. Y él lo que hizo fue rayitas en toda esa tira larguísima, mostrando como si fuera en una semana que el hombre llegó como el domingo. O sea, de lunes a sábado pasaron muchas cosas. Vinieron los reptiles, la primera célula, bueno, no voy a describir todo eso. Pasaron un montón de cosas. En cada rayita habían dibujitos y palabras que no se entendían. Y el domingo ahí puso plantas, reptiles y al final el ser humano. O sea, lo que le impactó fue que el ser humano llegó al final en un trabajo que es por demás poco lucido o desprolijo, pero lo interesante es la curiosidad que hay atrás y cómo el niño quiere hacer su propia versión de lo que le impactó, que a veces no es lo que nos impacta a nosotros, ¿no? Y dejó pegada ahí en la ventana un tiempo largo esa tira. Esta sí es del atrio de una niña de 8 años, Paloma. Le impactó el calendario litúrgico, como ven. Y lo interesante, no la puse por el calendario litúrgico, aunque sí, el tema del tiempo es, es interesante para el niño de esta etapa, pero además hay una visión como desde arriba. Me dibujó a mí tocando guitarra, que soy la de los pelos parados, seguramente llego hacia el atrio, la de bueno, mi derecho, la veo a la derecha, y la otra es ella con una colita, pero lo interesante fue que dibujó desde arriba, y esto es algo muy frecuente en los niños de 6 a 12 porque suelen tener les interesa una mirada, una óptica distinta. Cuando en arte vemos, disculpen que traigo un concepto del arte, pero es que es una riqueza en este caso. Cuando en arte aparece una perspectiva distinta, por ejemplo, en los cubistas que se ven de frente y de perfil al mismo tiempo, hay una ruptura con lo que pasó antes. Se nota tanto en el dibujo de esta niña que dejó de ser niña y empieza otra cosa, que se plantea su propia mirada frente a las cosas, que es distinta. Ya no mira en un plano todo chato, mira desde arriba. Se puede separar de su mamá y mira desde otro lugar, ¿no? Em, bueno, a mí estas cosas me maravillan porque el chico, la realización del trabajo no es algo deslumbrante, no es un dibujo, ¿no? Que uno diga tiene una verdad teológica, pero tiene un contenido muy típico de este plano del desarrollo. Y esta es otra nena. eh, Dejen que los niños vengan a mí, es lo que dice Jesús que está ahí recibiendo a la nena y a su mamá. Y habíamos entregado la Biblia. Y lo interesante es que ella expresa la Biblia como una puerta, ¿no? Por donde pasar. Ella dijo, por acá pasamos. Interesante la metáfora de lo que es capaz los chicos de esa edad, que no, desde luego no es un rasgo de 3 a 6, es un rasgo que viene después. En una mirada, no sé si ya estoy trastornada, pero de mirar dibujos, pero también veo acá una división en 3 partes, como los trípticos medievales, ¿no? Como si hubiera eh, una, un altar, un encuentro, digamos, y la Biblia como esa puerta. Pero bueno, ya no sé, no sé si me animo a tanto, pero me parece de una enorme riqueza, sobre todo esa metáfora que tiene el chico, ¿no? Bueno, seguimos con los rasgos. Necesita moverse. Necesita moverse para aprender, según dice Montessori, y puse entre paréntesis movimiento físico e intelectual. Por lo tanto, voy a tener chicos en posturas diversas, distintas fuentes de acceso, o sea, las dos cosas. Chicos que se muevan, van a buscar alguna cosa, no encuentran el lápiz del color que quieren, van y vienen, te muestran una cosa. No quiere decir que no se puedan quedar quietos, quiere decir que en algún momento necesitan moverse, en algún momento. A veces no necesitan moverse, pero sí necesitan mover su cabeza, o sea, necesitan
movimiento intelectual o incluso espiritual. Ese chico que estaba con buzo de verde no se movía nunca. Elegía un trabajo, abría la Biblia y no sabíamos nada de él en las 2 horas, 2 horas y media. No se movía, nunca. Venía en bicicleta, eso sí. Pero había muchos movimientos intelectuales en su interior, espirituales e intelectuales. Es capaz de organizar secuencias largas de trabajo. Entonces, un trabajo que parece sencillo, lo complica, hace un librito, después con eso lo pegotea en otro lado, hace una maqueta, puede planificar tiempos, materiales y secuencias. Los chicos de esa edad necesitan clasificar para ordenar y comprender. Por lo tanto, los trabajos de clasificación y de ordenar son muy importantes para ellos, aún en medio del desorden. No se, no se nota que sean muy ordenados porque suelen trabajar en medio del desorden, pero necesitan clasificar intelectualmente para comprender. Clasificar y ordenar para comprender, a pesar del desorden aparente. Son capaces de establecer relaciones entre conceptos, aunque esos conceptos sean muy alejados, y establecen las relaciones. En abajo puse, desarrollan el sentido del humor. Vieron que el sentido del humor se desarrolla cuando un chico es capaz de entender la metáfora o un sentido que va más allá de lo aparente, ¿no? Porque son capaces de entender acertijos, adivinanzas, una palabra que tiene dos acepciones, ¿no? Aquí puse lo de la autonomía intelectual, que en 3.6 es ayúdame a hacerlo por mí mismo, y en 6.12 ayúdame a pensar por mí mismo. Entonces va a ser muy importante dar fuentes primarias y el acceso a una biblioteca. Y más allá de esto, las preguntas, el plantear a partir de preguntas, aunque sea en términos de comportamiento. Lo clásico es, así caminamos por el atrio, así trataremos el libro. ¿Qué pasó? Que no hiciste, supónganse que sea una cosa escolar, que no terminaste el trabajo y tenías que hacer eso, ¿no? O sea, el repreguntar y no salir con la norma, ¿no? En positivo o en negativo, sino el repreguntar. Pasan del pensamiento concreto al abstracto, pero ojo que pasan, van pasando, van pasando. El pensamiento abstracto tiene que ver con un proceso neurológico de mielinización de la médula espinal. Por lo tanto, cada chico va a tener ese paso a la abstracción en algún momento. La escuela tradicional, para mi gusto, quita lo concreto demasiado temprano y entonces dificulta muchísimo al niño el acceso a la abstracción. Esto es cuando le ofrecemos un soporte escrito o leído y le sacamos automáticamente el material concreto. Y sí, va a ir pasando a la abstracción, pero es un proceso de adquisición lenta que en cada chico es distinto. Entonces, para mí, esto es una opinión personal, la escuela tradicional, al quitar automáticamente al niño a los 6 años todo lo concreto, le dificulta, retrasa el concepto abstracto aprendido con claridad. Y entonces los chicos llegan a los 12 años con una abstracción más o menos, muy insegura, sobre todo en conceptos complejos, ¿no? Bueno, y lo del sentido del humor, que ya lo dije. Entonces, en un ambiente, no importa si es el living de mi casa, el atrio o una escuela, con la diversidad de cada uno, vamos a tener algo así, o sea, diversidad de posturas, a veces una apariencia un poco desordenada, algunos que necesitan más al adulto, otros no tanto. Bueno, diversidad. Esa posibilidad de diversidad y de cambiar de postura nos garantiza la concentración, que no es menor. O otros momentos podemos tener esto. Cuando damos una presentación en el atrio, vamos a tener esto, es decir, niños alrededor de lo que estemos haciendo, atendiendo con serenidad.
pero esta concentración la vamos a tener si han tenido su momento de actividad. Si no, no. O les va a resultar más difícil. Y también vamos a tener de esto. Esto es una tira que se llama La línea de la vida, que se da en las escuelas Montessori, de taller. No importa el material, podría ser cualquier otra cosa, podrían estar escribiendo, no importa el material. Pero entonces estos niños están construyendo el conocimiento en base a algo concreto en la alfombra, de manera quizás un poco desordenada. Vemos ahí unas etiquetas que van poniendo, lo que están poniendo son las eras geológicas, con mucho interés. Ese interés es porque esto que le estamos dando responde a esas ventanas de oportunidad, porque es una ubicación en el tiempo, porque pueden trabajar con autonomía, porque se están haciendo muchas preguntas, porque en esta tira aparecen cosas de las más curiosas, porque aparecen los corales, los delfines, bueno, en fin, un montón de puntos interesantes para un niño de esta edad. A este niño que le interesa su ubicación en la historia y en el tiempo, se le plantean un montón de trabajos en una escuela Montessori. El reloj, el inicio del universo, el comienzo de la vida en la Tierra, la llegada de los seres humanos, que son tiras o líneas históricas, hacer su propio árbol genealógico y ubicarse en ese árbol, ubicar a sus abuelos, ubicar a sus padres, las eras geológicas, antes y después de Cristo. O sea, muchísimos condimentos. ¿Y por qué se dan? Porque al niño de 6 a 12 le interesa ubicarse en el tiempo, que es la razón por la cual en un atrio damos lo que damos, ¿no? Ese niño que le interesa tanto el tiempo puede armar estas cosas que tienen que ver acá, ¿qué es lo que vemos? Esta curiosidad, esta presentación no se da así. La tira negra es muy larga, tiene más de 46 metros, pero se da vacía, sin nada. Y estos niños han empezado a poner objetos del ambiente o tarjetas, armando esto sin alfombra debajo de las láminas, pero de una manera espontánea. Aquí se pone en juego varias de las cosas que vimos antes: la curiosidad, el interés en el tiempo, la autonomía, la búsqueda de hacer las cosas de una manera propia, no tal como la dio el adulto, ¿no? Y entonces vemos quizás cosas un poco desordenadas, como esta. Es otro ejemplo. Esas líneas generan en los chicos tantas preguntas y tanto interés que generan, no sé, esculturas, construcciones extrañas como esta, que en un piolín y con broches de la ropa han ubicado, no sé, los años. Hay una especie de maqueta bastante desordenada, ¿no? Esto tiene que ver con ese interés que tiene el niño en la historia y esas preguntas que se hacen. Vamos al segundo aspecto, que era el cultural. ¿Se acuerdan? El inicio o la inserción del niño en la cultura, en la propia y en otras culturas. Podríamos expresarlo también como apertura a la cultura. Montessori dice, nace el ser social. De 3 a 6 es el embrión social, y cuando se inserta en la cultura, a partir de los 6, nace el ser social. Nace un niño que tiene que aprender a socializarse comprendiendo las leyes que rigen su propia cultura, ¿no? Vamos a ver qué rasgos tiene desde este punto de vista. Necesita salir. El salir implica el interés que vemos en los niños por internet, salir intelectualmente, viajar, no importa si es físico el viaje o si es intelectual, conocer lugares y personas. O sea, en resumen es salir de sí mismo, salir de sí mismo. En las escuelas Montessori se proponen las salidas autónomas, que implica un prepararse para salir. O sea, ese niño que ya es autónomo, yo le digo, bueno, ¿a dónde podríamos salir? Esto no tiene que ver con nuestra vida en el atrio, lo estoy planteando de cómo una escuela Montessori de taller responde a esa necesidad de salir. Digo para que no se malinterprete. ¿A dónde podríamos ir? Bueno, supónganse que este grupo de niños me dice al zoológico. Bueno, a ver, ¿dónde queda el zoológico? Hay que ubicarlo en el mapa.
en un mapa de la ciudad dónde queda. ¿Cómo llegamos ahí? O sea, no es un docente que busca el transporte, les dice traigan 10.000 pesos para el transporte, avísenle a la mamá, les pongo una notita en el cuaderno. Es toda una preparación del niño que se haga cargo de su salida. ¿Y qué podríamos llevar? ¿Hace calor o frío? En nuestro caso tendríamos que llevar una campera. ¿Y qué clima va a ser para ese día? ¿Cuándo podríamos ir? ¿Y el horario? ¿A qué hora tendríamos que estar de vuelta? Porque es el horario de la salida. O sea, el guía a esos niños para que se hagan cargo de su salida. Cada uno llevará lo que tenga que llevar, una merienda, pero no que la prepara la mamá, ¿no? Esta autonomía intelectual implica un prepararse. Muy bien, se preparan para salir. Tienen que elegir qué objeto llevar, se tienen que orientar en la cuadra, en el transporte, en los medios con los que van a llegar. Y a la vuelta tienen que expresar o comunicar lo que han vivido de alguna manera. Se busca un público de un grado inferior y entonces cuentan su salida o armarán un PowerPoint no importa, el medio es lo de menos, pero tienen que poder expresar, comunicar a otros la experiencia. O sea, es toda una experiencia que no tiene que ver solo con una salida recreativa o cultural, ¿no? Sino con un prepararse para salir a la vida, aunque yo haya ido solamente al jardín a juntar caracoles o hojitas. No importa si es una salida al zoológico o al jardín, al patio de la escuela, ¿no? ¿Esto qué implica para el chico? Tomar decisiones, compartir con pares y planificar. O sea, cuando nosotros en el atrio los invitamos a preparar una Eucaristía, por ejemplo, estamos poniendo en juego lo mismo que hace una escuela Montessori con las salidas. Otros rasgos que tienen que ver con esta misma categoría, ¿no? De insertarse en una cultura. Se interesa en cómo viven sus semejantes, por lo tanto tiene interés por la propia cultura y también por otras lejanas. Cómo se vive en China, qué hacen en Uganda, cómo comen los de Uganda, a diferencia de cómo comemos nosotros. Y entonces se les ofrecen historias y relatos, tanto de culturas lejanas en tiempo como en espacio. Y les interesa mucho esto, ¿no? Los inventos, el idioma, el transporte, las biografías, ¿no? Por ejemplo, la biografía de sí mismo con el árbol genealógico o de su familia, personajes ilustres. Por eso es que es una etapa especial en donde surge el interés por los héroes. Esto es importante para nosotros porque imagínense todo lo que podríamos ofrecerles respecto a la vida de los santos, respecto a personas ilustres que han tenido vidas que han contribuido al bien común de tantos, ¿no? Y nos lleva a eso que puse en verde con la flechita. Por lo tanto, necesita tiempo sin apuro para indagar por sí mismo. O sea, todas estas curiosidades y relaciones entre conceptos le llevan mucho tiempo. Entonces, si yo paso por los conceptos o por los contenidos o por las presentaciones en un atrio por arribita y apurada, poco tiempo le doy para que él haga sus propias reflexiones, que son muy ricas. A veces las expresan, a veces no. Tienen interés en explorar espacios geográficos diversos. Les interesa mucho lo lejano, las jirafas, los elefantes, los mundos lejanos, no sé, si hay vida en Marte, y aparecen con preguntas algo exóticas, pero también de conocer las leyes que los rigen, ¿no? Desde la historia diríamos las continuidades y discontinuidades. A lo mejor es como muy académico decirlo de esa manera, pero es qué leyes nos rigen. Esto se va a relacionar ahora con el tercer aspecto, que es lo moral, ¿no? Y necesita también conocer la identidad cultural de su propio grupo de pertenencia, tanto el grupo grande, el país, como su barrio, la provincia o el lugar donde vive, como la identidad propia de su escuela o de su familia, la identidad cultural, las fiestas, las celebraciones, los códigos, las reglas, las costumbres, todo eso.
Lo puede elaborar, lo puede seguir y tiene curiosidad por ello. Cuando hablaba de cosas exóticas, bueno, acá algunos ejemplos. Es muy común en las escuelas Montessori de taller que se trabaje, por ejemplo, las comidas de otros lugares y se hagan comidas exóticas, o sea, lo lejano y lo cercano que tanto hacen a la imaginación. También el valor, me comí una O ahí, el valor de lo propio, ¿no? El distinguir, el comparar la diferencia de una cultura muy exótica con lo propio y valorar lo propio. Em, Todo esto genera no solamente interés y curiosidad, sino la tolerancia a la diferencia, ¿no? Entonces, cuando hago una comida, ahí puse un curry hindú, pan con tomate español, guacamole mexicano o pan francés. No es solamente el hacer la comida y después compartirla, sino el mirar, mirá, así desayunan, comen cebolla muy temprano o no toman, no sé, café con leche a la mañana. Y generar esta tolerancia a la diferencia, este respeto por otras culturas y valoración de la propia. También en las escuelas Montessori en taller se ofrecen historias. Esto de la importancia del relato, de contar, no intelectualmente, sino con el corazón, las historias. Historia de la matemática, del lenguaje, del vestido, del reloj. Yo les puse ahí algunas, del transporte, del reloj, ahí puse reloj 2 veces, del libro, de lo que sea, ¿no? Y se dan estas representaciones que al niño lo llenan de orgullo, ¿no? Ahí están viendo, eso es de una escuela que representaban em, fábulas, estaban muy interesados también por la mitología griega y entonces se vistieron al estilo y entonces describían, y el chico que está ahí al lado, a la izquierda, está escribiendo en chino, le interesó la grafía china. Y uno dice, bueno, a lo mejor eso no está en el currículum. Esto es parte del tiempo que al niño le lleva y que tiene que estar en una escuela, en una familia o en un atrio, estos atajos que tienen que ver con el interés cultural que el niño tiene. Tiene muchísimas preguntas y cuanto más alimentamos esas preguntas, otras surgen. Entonces no termina nunca. Esto me plantea, voy a hacer una maldad, pero lo que yo me pregunto cuando digo esto, ¿qué le pasa a la escuela tradicional que tenemos chicos aburridos? ¿Cómo puede haber un niño de primaria aburrido? No puede. Ahí hay un error del sistema o de la escuela o de no sé. No estamos respondiendo a la necesidad del niño de 6 a 12, que es puro entusiasmo por el conocimiento. Algo estamos haciendo mal. La forma de aprender del chico de 6 a 12 no es individual, como sí es la de 3 a 6, sino social. Le interesa mucho lo social. Ahora lo vamos a ver en el último aspecto, ¿no? Entonces vamos a ver mucho esto, la grupalidad, a veces del grupo completo, a veces de pequeños grupos, pero les interesa mucho, ahora vamos a ver por qué, la mirada del otro. Y si es par, le interesa el doble. Por eso el bullying tiene una incidencia tremenda en esta etapa, que no la tiene en etapas anteriores. Vamos entonces al aspecto afectivo, social y trascendente. Necesita, y aquí está, ¿no? Necesita ser parte de un grupo. Experimenta con intensidad la fidelidad y la lealtad. Por eso nace el ser social que ya había nombrado antes. Esto de sentir con intensidad que es parte del grupo hace que el adulto tenga un rol muy importante, ¿no? En integrar, en ayudar, en ver dónde se sientan, en no dejar a ninguno afuera. Bueno, y esto tiene como estas rayitas, estos guiones que yo puse, porque es un título, esto de que necesita ser parte de un grupo, pero se manifiesta de muchas maneras. Una es esta, que aprende mejor con los demás, porque su personalidad se construye mediante las interacciones sociales, que no pasaba en el periodo sensitivo anterior. Esto quiere decir que aprende más y mejor con otro, cuando trabaja con otro,
cuando tiene una interacción con otro. Ese otro puede ser un par o puede ser un adulto, pero le da al adulto un rol fundamental, ¿no? Para ver qué necesita cada niño, que yo le pregunte, que lo deje solo, que trabaje con otros. Entonces, su personalidad se construye mediante interacciones sociales y de acuerdo a cómo es mi conversación con ese niño, esa personalidad se despliega o se retrae. En un libro muy interesante que se llama Educar las emociones, de Amanda Céspedes, que es una chilena genial, es psiquiatra infantil, hay un ejemplo de esto muy interesante. Un papá va a una entrevista con la maestra, nena de 8 años, y la maestra le dice que la nena hace dibujos como pobres, que se manifiesta triste, y es una familia preciosa que no tiene fracturas. Entonces el papá y la maestra están los dos sorprendidos. Pero cuando la maestra indaga en una conversación con la nena le dice, es que yo le muestro los dibujos que yo hago y a mi papá no le gustan. Entonces la maestra, sorprendida, dice, pero ¿de dónde sacaste eso si tu papá está encantada con tus dibujos? Porque es un papá muy amoroso, muy presente. Es que cuando yo le muestro mis dibujos, mi papá mira el celular. O sea, la mirada del papá no está en el dibujo. A lo mejor es un pobre papá muy ocupado y mira un poco el dibujo y un poco el celular, pero no está todo en el dibujo. Si leemos de vuelta que los chicos de 6 a 12 construyen su personalidad mediante sus interacciones sociales. Quiere decir que esas interacciones sociales no tienen solamente que ver con lo que le digo, sino con el a dónde miro también. ¿A dónde miro? Yo tengo que mirar a él. Toda yo tengo que estar mirando a ese chico. Eh, en los atrios, en la familia o en la escuela, tenemos tantas cosas que hacer que a veces no estamos completamente en una conversación con un niño cuando te pide, dame un pedazo de cinta, no encuentro el rojo, se me cayó el gorro. Bueno, pasan tantas cosas que no estamos en cuerpo y alma con un niño solo. Pero ese niño necesita que toda yo esté ahí. Mi mirada, mi atención, aunque lo que me vaya a decir quizás no sea muy relevante. Porque lo que interpreta con esa imaginación frondosa que tiene, a lo mejor no es cierto. Ese papá, después Amanda Céspedes, la autora del libro, dice, el papá era un papá presente, amoroso, que sí le interesaban los dibujos, pero lo que la nena lee con esa inteligencia y esa imaginación frondosa es otra cosa, está equivocado, pero nos anima a estar en cuerpo y alma en las conversaciones que tenemos con los chicos de estas edades, porque perciben de una manera que asusta. Es capaz de empatía y colaboración. Enseguida se dan cuenta si uno necesita ayuda, si otro se dan cuenta. No quiere decir que la brinden, pero se dan cuenta y son capaces de ayudar o de conmoverse con alguna realidad. No así, el de 3 a 6 está más en la etapa egocéntrica. No es que sea egoísta, es que está en otra etapa. Usa el razonamiento para entender lo que sucede a su alrededor. Tiene pensamiento reflexivo, o sea que puede entender cuando alguien le da vuelta la cara, cuando alguien no lo invita al cumpleaños, entiende las posturas corporales, las caras, que a veces uno puede llegar al atrio, a la casa o a la escuela con cansancio o pensando en otra cosa, no tiene que ver con el niño, ¿no? Tiene una tendencia espontánea a comunicar lo que piensa y siente, sin freno inhibitorio. Esto no pasa siempre. Tiene facilidad, pero no pasa siempre. Y desarrolla la capacidad de poner límites a sí mismo, lo que llamamos autorregulación, y a los demás. Es capaz de una autorregulación muy reflexiva. Como es capaz de reflexionar, puede ponerse límites. Teníamos uno en el atrio que iba a la elipse solo. Cuando veía que no se podía controlar, iba solo, se prendía la vela, iba con la campana.
era enternecedor verlo porque sabía que necesitaba autocontrol, ¿no? Entonces, para buscar algo externo que lo ayude, iba solo a la elipse. Necesita afecto manifiesto y un adulto que genere confianza. En esto tiene mucho que ver el cuerpo y la mirada, ¿no? El abajarse a la altura del niño, el mirarlo a los ojos cuando le hablamos. Y valora extremadamente la confidencialidad, la verdad, el respeto y la intimidad. Son 4 palabras muy gorditas. La confidencialidad es no contar a otros frente al niño o no hablar del niño frente a otros. La confidencialidad, el tener cuidado con la intimidad del niño. La verdad, el ser coherentes con lo que decimos, pensamos y sentimos. El respeto hacia el niño, el hablarle con respeto y la intimidad, el poder hablar con el niño aparte, cuando hay que hacerle algún señalamiento, ¿no? Y valora mucho al adulto que le respeta esa intimidad. Es capaz de expresar juicios de valor o sentimientos por esa capacidad de abstracción, ¿no? Entonces puede decirte, es que me sentí mal, es que vos me dijiste, es que fuiste injusta, ¿no? Aunque eso no sea verdad. Es muy crítico consigo mismo porque está construyendo su autoestima y su identidad, está viendo quién es. Y entonces la mirada de los demás le resulta central. No importa que lo que otros le digan no sea verdad. Entonces aparecen esos diálogos ridículos de él me dijo que mi dibujo era feo. Y uno dice, ¿y qué importa lo que te diga el otro? Pero es que él está construyendo su identidad. Entonces la mirada del otro crítica lo lastima. Entonces un adulto que pueda defender a ese niño que está muy tiernito en la construcción de su identidad, no está seguro que sus dibujos sean buenos. Entonces la mirada de otro, aunque sea un par, lo destruye, lo lastima, ¿no? Y si es un adulto, mucho más. Y si es un papá, una mamá o un maestro, mucho más, ¿no? En esto, los que sean maestros, el cuidado que hay que tener en la corrección, ¿no? De no señalar el error, mal, 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 como si no hubiera nada bueno, ¿no? Bueno, y puede tener cambios de humor en relación a esa transición que está atravesando hacia la pubertad. Em, esa construcción de su propia identidad tiene que ver con la valoración. Lo vamos a ver cuando hablemos de educación cósmica. Se está preguntando su propio poder y su propio valer. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para el otro y quién soy yo para sí mismo, ¿no? Es capaz de servir al bien común y es capaz de distinguir lo moral a través de reglas, normas y leyes. Es capaz de responder a las normas, reglas y leyes. En esto, en los ambientes Montessori, es lo que llamamos entre 6, en casa de niños, gracia y cortesía. Pero en los niños mayores también damos estos contenidos morales, por ejemplo, cuando en el atrio los invitamos a poner las reglas del atrio, ¿no? Bueno, ¿qué les parece que sería importante tener en cuenta? Y ellos mismos, a veces con mucha exigencia, plantean cuáles serían las reglas que nos van a regir a todos. Y enseguida delatan a quien no las cumple. Él no caminó como caminamos en el ambiente. Él está tocando la campana y no son las no sé qué, ¿no? Enseguida ven el error. Como una vez que llegué apurada al atrio y dejé mis zapatos donde no se dejan, pero es que estaba muy apurada, entonces me puse las pantuflas, dejé los zapatos y una dice, Graciela, ¿dónde va esto? Y tuve que ir a poner mis zapatos donde iban. Enseguida detectan el error, ¿no? Y si es del adulto, mucho más. Em, esta foto la puse porque hay una escuela Montessori interesante en donde en el rincón de lenguaje, es una escuela, han puesto ustedes ven ahí un velador, un contenedor que es un canastito, donde los chicos, y hay como un secreter, como un cajoncito con hojas y hay una virome, ¿no? Y entonces la propuesta es que el que tenga ganas, el que le sobró tiempo, escriba una carta para un familiar, para un amigo, para alguien que está enfermo,
una carta, algo que lo acerque, ¿no? Y ese proyecto tuvo, no es que se hace en todas las escuelas Montessori, este es un proyecto que tuvo esa guía, pero que resultó tan exitoso que lo hace todos los años, como para desarrollar ese ser social que es capaz de ver al que necesita. Y entonces esta guía lo que hace es, busca, este año fue un geriátrico, y entonces se investigó a ver qué personas están en el geriátrico, y los chicos escriben a esas personas. Alicia, que está en silla de ruedas, Carmen, que está en la cama, y, o sea, una preciosidad, ¿no? De detectar a ese niño que es un ser social, un incipiente ser social, y desarrollar en él la solidaridad con quien necesita. Esa sensibilidad moral le permite tener interés por las reglas y su cumplimiento, y tener conciencia de los límites, porque está en plena formación de esa conciencia moral, ¿no? Tiene fuerte interés en la justicia, interés por los héroes, acá aparecen otra vez los héroes. Desarrolla la voluntad con mucha intensidad a través del control motor y de la regulación emocional. Tiene una fuerte influencia del adulto, o sea, el adulto es capaz de ejercer mucha influencia como ejemplo a imitar, porque ese niño de esta edad tiene mucho espíritu crítico. Valora, por lo tanto, la verdad y la coherencia entre el pensar, sentir y el hacer, y es capaz de pensar, de reflexionar el contenido moral para tomar decisiones. ¿Te parece que podrás rectificar esto que no te salió tan bien? ¿Qué podríamos hacer con tal niño que llora tanto? Porque le habrá caído bien que digas eso de su dibujo. En fin, estas reflexiones, ese niño de 6 a 12 es muy capaz de modificar la conducta a partir de la reflexión, ¿no? Le interesa el amor fiel de Dios y sobre todo su misericordia a pesar de sus faltas, porque como puede ver las faltas que tiene, lo que le impresiona es la misericordia y la respuesta que el hombre puede dar a ese amor incondicional. Tiene mucho interés en el lugar que ocupa en el mundo. Y por eso se hace preguntas que son metafísicas o espirituales, como quién soy, de dónde vengo, a qué cultura pertenezco. Esto lo vamos a retomar el lunes cuando veamos educación cósmica. ¿A qué leyes me someto? Y preguntas de búsqueda de sentido, como ¿para qué estoy aquí? ¿A qué vine al mundo? ¿Solo para mantenerme vivo? ¿No? Y otras preguntas similares. Entonces voy a ir cerrando con algunas consecuencias pedagógicas que tiene estos rasgos que describí. La importancia de las preguntas, entender los espacios que ese niño ocupa como si fueran laboratorios. Por eso en el taller el centro es el hacer, ¿no? Como si fueran eh, lugares donde el niño puede hacer. La importancia de la propia valía, porque este niño está conformando su propia identidad, la importancia de los relatos y las imágenes. Y después favorecer las situaciones para que él ejercite su autonomía, para que tome iniciativa, para que elija, para que socialice, y ese rol del adulto muy activo en preparar el ambiente, pero pasivo en la intervención con el niño, porque lo tenemos que dejar en el centro. Entonces voy a resumir algunas cosas que dije al principio. Esos periodos sensitivos son sensibilidades interiores, no preferencias externas. O sea, no son cosas que el chico prefiero jugar al celular que ir a la escuela. No, no, son manifestaciones internas que se manifiestan en el niño. Son oportunidades para el adulto, ¿no? Por eso decimos que el niño es maestro. No porque mande o enseñe, sino porque del interior del niño nosotros tenemos que ver cuáles son esas necesidades, ¿no? Esto se relaciona muchísimo con la normalización, porque si yo tengo un niño que está distraído en cosas externas, no puedo ver a ese niño interior. Esos periodos sensitivos guían la elección, porque en el ambiente el niño es esto que decía Montessori, es atraído por ciertas cosas e indiferente a otras, como si una luz divina esté sobre ciertos objetos sin iluminar los demás. Y ella dice,
en un libro lo cita Honegger Fresco. La maestra enseña poco y observa mucho. Y para cerrar, Montessori, en el niño, en el secreto de la infancia, ella tiene una frase que para mí sintetiza todo lo que dije, ¿no? Porque nos invita a los adultos a entender cuál es nuestro rol. Ella dice, Cristo lo llamó a los niños para indicar al adulto cómo debía guiarle hacia el reino de los cielos, advirtiéndole de su ceguera y cita, si no te conviertes y no llegas a ser semejante a este niño, no podrás entrar al reino de los cielos. Es decir, nuestro rol es la santidad a través de los niños, ¿no? Que los niños nos digan cómo, cómo podemos llegar al reino de los cielos. Y por lo tanto, el rol del adulto es renunciar a uno mismo. En Dios y el niño, que es una maravilla de escritos relacionados con la espiritualidad del niño de María Montessori, ella tiene esta frase que yo puse ahí en bastardilla, ¿no? Educar al pequeño hijo de Dios según el plan divino, no según sus gustos externos, según el plan divino. Nos ponemos al servicio de los planes de Dios en el niño. Se respeta a Dios en el niño. O sea, el que respeto es a Dios, que está en el niño. El niño nos manifiesta sus necesidades utilizando plenamente las fuerzas que Dios ha puesto en él. Y por último cita a Juan 3, el versículo 30, Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Por eso me parecían que son frases que nos ayudan a entender el rol que el adulto tiene que ocupar frente al niño, que es renunciar a uno mismo, y que no tiene nada que ver con no tener autoridad. Creo que tengo 1 minuto o 2 minutos y no sé, yo no estoy mirando el chat en este momento porque estoy mirando mi presentación, pero puedo quitar la presentación y no sé si alguna me quiere leer alguna pregunta o comentario que les parezca que podamos compartir. Sí, la dinámica es que Janet Leguizamón y Tere van a recapitular, hacer las preguntas pertinentes o las observaciones que les parecieron relevantes. ¿Cómo no? Bueno, Escuchamos entonces. hay pocas preguntas. Hay una que es cómo recuperamos al niño si su periodo sensible ya ha pasado. Incluso una persona dice pues que se podría pensar que hay un periodo fuerte de leer y escribir de los 3 a los 6 años y que qué pasa si no lo aprendió en el método A Montessori en huevo, ese tiempo. mi pregunta la dijeron primero. Sí, digamos es que se pueden relacionar las dos. Una es qué pasa si cuando un periodo sensible ya ha pasado, si se puede recuperar. Y relacionada con esta está en relación con la lectoescritura. Si ya ha pasado de 3 a 6, que sería una edad que el método Montessori propone para ese aprendizaje, ¿qué se podría hacer ya en la etapa de 6 a 12? Esa me parece que podrían tener relación esas dos. Sí, el periodo sensible pasa o decae y el niño no tiene la misma disposición en la etapa que sigue. Pero los niños tienen en cada una de las etapas de su desarrollo tantas posibilidades de retomar, tanto, bueno, si hablamos de lectoescritura, como de reafirmar cuestiones que hacen a la construcción de su personalidad, por ejemplo, si han sido niños em, con situaciones abandónicas o pueden reconstruir esas, esas cuestiones pendientes en la etapa que sigue. Desde luego, no de la misma manera, no les van a interesar las mismas, no lo van a hacer de la misma manera ni de la manera fundante, ¿no? Sabemos que los 3 primeros años de vida son fundantes y lo que sucede ahí va a quedar marcado para siempre, pero no quiere decir que ese niño no pueda reconstruir, recuperar en etapas posteriores estas cuestiones que hayan marcado su infancia. Si no, no sería posible a través de tantos
las terapias, la enseñanza misma nos da un montón de herramientas para recuperar etapas que a lo mejor uno piensa perdidas, ¿no? Sobre todo que si tú dices, nos manifestabas atracciones irresistibles, pues ya no tiene esa atracción irresistible, pero tendrá o podremos ayudar a que tenga cierta atracción que lo vuelva, pues lo que lo motive a aprender, que lo motive a satisfacer algo que cuando tú lo tenía no lo pudo tener. Entonces no nunca perdemos la esperanza. Además, no tiene los periodos sensibles, pero tiene las tendencias humanas que están presentes siempre. Entonces, creo Siempre. que eso es algo que nos ayuda mucho. Hay otra pregunta, Graciela, o como un comentario, donde nos dicen cómo ayudamos a los niños a fortalecer su voluntad, es decir, ayudarles a recuperar el deseo de hacer y participar, despertar el interés de aprender. Bueno, eso está muy ligado con el concepto de ambiente. Entonces, el ambiente, sea el ambiente del hogar, sea el ambiente de la escuela o sea el ambiente en el atrio, tiene que favorecer esa curiosidad del niño. Por eso hay que primero observarlo mucho y ver por dónde pasa su interés. Y después responder a ese interés de la manera más rica posible. Ese interés no es solamente cognitivo. A veces los chicos tienen una necesidad vincular, ¿no? Vincular con un adulto atractivo, que esté contento, que sea feliz, que un adulto que lo atraiga hacia el crecimiento. Em, a mí me parece que en el tiempo en el que vivimos, en donde priva el ruido y el apuro, por lo menos aquí en la Argentina sucedió un montón, lo que es fundamental recuperar con el niño de 6 a 12 es el vínculo relacional de afecto, ¿no? De afecto con un adulto que es pleno y que es feliz, ¿no? Porque me parece a mí que están los dos extremos, o un niño con cierto grado de abandono, en donde hay familias que mucho de ese niño no se ocupan, o al revés, una sobreprotección que no hace al niño sentirse autónomo y capaz de mucho. Y entonces todo ese trabajo minucioso de un adulto que acompaña al niño a convencerlo del valor que tiene, ¿no? Que tiene en sí mismo tantos valores, tantas cosas buenas. Y me parece a mí que el desafío está no solo en la catequesis, sino en la escuela y en la familia principalmente, ¿no? Y también creo que hay mucha desorientación de las familias hoy para poder lograr esa convicción en el niño, que es valioso, que es capaz de mucho, que se espera de él mucho. Esto lo vamos a ver el lunes cuando hablemos del trabajo cósmico. ¿Y qué significa el trabajo cósmico? Porque ahí el tema del trabajo, el deslumbramiento por todo lo que nos rodea, el pensar en yo qué puedo aportar a este mundo. Yo con 8 años, con 7 años, o sea, es una pregunta que el niño trae, filosóficamente la trae. Y entonces me parece a mí que el rol del adulto es poder canalizar ese interés del niño, ¿no? Y volverlo a entusiasmar con, con todo lo que lo rodea. La cultura, los afectos, la espiritualidad. Es triste ver a un niño triste, cuando en realidad un niño está siempre, cuando es sano, siempre interesado, siempre con ganas de hacer, siempre con ganas de investigar. Es propio de la identidad de un niño de esta edad. Bueno, 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 y Graciela, dale, no sé, Tere. hay otras dos que están referidas una nos dice que si podrías dar algún ejemplo de clasificar, ordenar y comprender, que lo presentaste cuando estabas hablando de la abstracción, y otra cuando se habla del interés por indagar en las leyes,
¿A qué te refieres eso de continuidades y discontinuidades? Esas dos tienen ese puntico. Sí, la formación moral tiene mucho de la formación moral que el niño desarrolla en esta etapa, tiene mucho de interés en ver qué es lo legal y qué es lo que no, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. A veces son desde las normas de tránsito hasta las cuestiones morales más complejas. Todo eso es lo que forma parte del interés moral del niño. Y me parece interesante que una de las grandes lecciones que se da tiene que ver con las leyes. Por ejemplo, todo lo que Y dice nosotros Nadia, educamos. Santa Fe tú todos, estoy en un atrio con niñas de 3, 4 y 5 años, varias de ellas llevan más de un año allí, pero no están No sé qué es eso. normalizadas, están acostumbradas a conversar, jugar con los materiales, etc. También trabajaron muy pocos temas. ¿Es posible corregir esto a esta altura? ¿Cómo? Ah, ¿está leyendo alguna de las preguntas que ¿Alguna están en otra el chat? pregunta que tal vez la podríamos dejar para cuando trabajes la normalización? Sí, cómo no. Si quieres continuar, qué pena. Algo se activa. Digo que en esta gran lección, la primera, el Dios sin manos, se le muestra al chico la ley de gravedad o la ley de atracción con unos imanes, ¿no? Y es muy interesante cómo lo relacionan ellos, una ley física con otras leyes. Enseguida sale la ley como respeto a una ley, a una normativa común. Y entonces enseguida ellos relacionan con el semáforo en rojo significa parar, o sea, una ley, que es la ley de gravedad, una ley física, 146. la relacionan enseguida con cuestiones morales o el respeto a las leyes. Y esto es por este interés moral que tiene el niño, ¿no? La otra pregunta, no me acuerdo, Tere. De continuidad y Ah, discontinuidad cuando hablas de indagar. claro, porque como el niño tiene interés en la historia, se fija muy bien cómo era antes y cómo es hoy, y contrasta cómo era antes, cómo era hoy, las continuidades en la historia y las discontinuidades, las rupturas. ¿M? A eso estaba referido. Bueno, pues ya hemos pasado 10 minuticos. De todos modos, pienso que la de la normalización la podemos dejar para cuando trabajes ese tema. Y hay comentarios de cómo esto pues, nos ayuda mucho a renovarnos en nuestro ser, en el mundo. También cómo impacta que María Montessori en sus libros hace muchas referencias a textos bíblicos y esa parte que tú pues, nos ayudaste a mirar. Y pues creo que estaban pensando, bueno, o estaban comentando acerca de las ventajas, bueno, ¿cómo se llamó? Las consecuencias pedagógicas que tú nos presentaste. Mm. Tal vez en lo que, en el material que tú nos mandaste eso está, porque pienso que no sé si hoy se alcanzó a leer el material antes de esta conferencia, pero con el correo que nos mandaron el link ahí hay 3 documentos. Entonces, de pronto podemos consultar el que está relacionado con lo de hoy y ahí encontremos un poquito la respuesta o si puedes colocar la diapositiva que se refiere a consecuencias pedagógicas. Le damos la palabra al padre Hugo y creo que vamos Cerramos. terminando. Sí, padre. No, mi pregunta iba por el lado de la observación. Si hay así en la parte Montessori, también que todos tenemos que observar y responder a nuestros niños en concreto, los que tenemos a nuestro cuidado, pero más allá de eso, si no hay algún laboratorio, o podría haber, tanto en Buen Pastor como en la catequesis como en la pedagogía Montessori, un laboratorio de observación que nos ayude a encontrar a conocer mejor al niño de hoy, o sea, a conocerlo Mm. mejor y ver cuáles son, por dónde tenemos que ir ahora, ¿no? Cómo tenemos que abordar la catequesis ahora con todas estas las cosas tecnológicas o eso. Yo creo que sería interesante que haya gente que especialmente se dedique a ese tipo de observación más científica y por ahí se adelante o nos ayude a conocerlo mejor y a ver cosas que a veces se nos pueden escapar a nosotros. Más allá de que pues, nosotros tenemos la obligación de observar, sería interesante que haya como un laboratorio de observación que nos vaya dando, como abriendo los ojos en cosas que a veces no descubrimos o no vemos. No sé si hay algo ya en lo Montessori establecido de este tipo. En las escuelas Montessori, sí, bueno, en Europa
hay algunos estudios respecto a, por ejemplo, adecuaciones que se hacen a las presentaciones, por ejemplo, por un tiempo de concentración mucho más corto que se nota en los chicos de hoy. Eso se ve a veces en algunos congresos, a veces en los congresos veo cosas un poco con falta de fundamentos, pero sí vi, por ejemplo, un estudio sobre el tema de la concentración y la necesidad de educar a los niños en las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, en ordenar un trabajo, y esas funciones ejecutivas están completamente desvirtuadas o poco trabajadas en función de las pantallas. O sea, también hay un estudio de la influencia que tienen las pantallas muy negativa en niños muy pequeños. Y entonces el niño de esta edad está acostumbrado a la inmediatez. Quizás esto también lo vamos a ver en normalización, en el último encuentro, pero tu inquietud, Padre Hugo, la verdad es que es muy buena. Ojalá hubiera un grupo de estudio que con cierta sistematicidad trabajara en este niño de hoy, porque si no nos parece que solo lo pudo hacer María Montessori o no sé, algunas personas en el siglo pasado, pero con este niño, ¿qué hacemos? Por eso yo ponía esta pregunta de cómo responder al niño de hoy, ¿no? Y cómo estudiarlo un poco, porque tiene especificidades muy particulares. Bueno, gracias, Graciela. Bueno, si les parece, cerramos el encuentro de hoy, quizás con muchas preguntas, porque no son temas cerrados. Yo sé que paso como un ventarrón por un montón de temas, pero quizás la función de esta semana sea esta, la de hacernos preguntas, ¿no? No todas con respuesta. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. A todos también gracias por su presencia. El hecho de que hemos estado reunidos todos en torno al niño, pues pienso que es algo muy, muy especial, muy grande. Sí, con esa última diapositiva que nos presentaba Graciela del llamado que nos hace Jesús, pues creo que es algo muy, muy especial que hayamos tenido esta jornada. Quedamos con mucho ánimo para la segunda, para el lunes, en donde esto de la educación cósmica también es un tema que como para nosotros como catequistas es muy importante tener más claridad y más conocimiento porque responde al niño cósmico de esta edad. Entonces, Graciela, mil gracias y a todos pues también. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nos vemos Una cosita. A ver, María C. Gracias. Perdón.